Hola, hola. Qué emoción de estar juntos una vez más y compartir nuevas formas de nutrir el corazón de tus hijos. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y este es el podcast Soy Mamá y Ahora qué. ¿Cómo te fue la semana pasada? Identificando cosas que tal vez hacías sin saber que tus hijos se sentían expuestos o lastimados. No debe haber sido nada fácil, pero te animo a que lo sigas haciendo y a que estés al pendiente de este tipo de cosas que podrían estar afectando la relación con tus hijos. Sigue escribiéndome en Facebook o en Instagram. Déjame saber un poco más de ti y de cómo puedo servirte mejor. Estamos a unos cuantos programas de terminar nuestra primera temporada. ¡Wow! Ni siquiera me imaginé que fuéramos a llegar a esto, pero estoy muy contenta y por eso me gustaría que me escribas para decirme qué ha sido de bendición, cuál es el consejo que más te ha servido o cualquier otra cosa que quieras compartir conmigo. En el último programa de esta temporada, que ya se aproxima, quiero compartir con ustedes algunas de estas cosas que ustedes tomen el tiempo de escribirme, responder algunas preguntas que a lo largo de estos programas me han estado planteando y que aunque las respondí en privado en su momento, tal vez es algo que algunas de ustedes también puedan beneficiarse, tanto del planteamiento como de la respuesta. Si tú escuchas estos programas en aplicaciones para podcast como Spotify, Google, Apple, Amazon, iHeart, etcétera, búscanos y suscríbete también en nuestro canal de YouTube porque hemos estado subiendo algunos videos complementarios a los temas que vemos en los episodios de cada semana. En esos videos entrevisto a personas con las que en un plan más relajado, pues comentamos sobre algunas de estos y de otros temas relacionados con la maternidad. También estamos en Instagram y en Facebook como Soy Mamá y Ahora qué. Y en la semana compartimos algunos posts que pueden servirte. Por último, te invito, como cada semana, a que si estos programas te han servido, los compartas con otras mamás que también se puedan ver beneficiadas y, como suelo decir, juntas podamos crear una ola que nutra a la siguiente generación. El consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy no es de los fáciles, pero es de los necesarios. Y sin más ni más, te digo que el consejo de esta semana es: reconoce tus errores y pide perdón. Los niños tienen un chip integrado en su mente y en su corazón para amar y admirar a sus padres, aunque a algunos no parezca que lo hacen. ¿No es cierto? Es que todos los hijos comienzan su vida consciente creyendo o viendo a sus padres como perfectos y que nunca se equivocan. Conforme van creciendo, ambos quieren conservar esa imagen lo más posible. Es decir, los padres quieren que sus hijos sigan pensando eso y los hijos quieren seguir pensando eso, pero desde dos perspectivas diferentes. Porque los hijos esperan que cada acción que sus padres lleven a cabo confirme que son buenos y perfectos. La segunda es un poco más complicada porque los hijos a veces lo que hacen es poner a prueba a sus padres provocando que fallen, pero en realidad con la expectativa de que no lo hagan. Y de esa manera, sus padres sí serían dignos de la imagen que tienen de ellos. No sé si fui clara, pero el punto es, hay hijos, digamos, hijos nobles que simplemente buscan la confirmación de lo que ya piensan y vienen otros hijos que son un poco más duros y que necesitan ponerte a prueba para ver si realmente sigues siendo digno de la imagen y posición que tienes en ellos. En ambos casos, la realidad de sus padres no coincide con la imagen que tienen de ellos. Y los hijos sufren y les duele. Y el proceso de ajustar la percepción a la realidad es doloroso y difícil. Sea cual sea el temperamento de tus hijos, lo cierto es que necesitan aprender a percibirte tal y como eres. Y no eres perfecto, no eres un ser que jamás se equivoca. Tú lo que eres es una persona que Dios ha puesto en el privilegiado y honroso lugar de ser padre o madre de esos hijos. Y al igual que ellos, que esos hijos, tú estás aprendiendo y estás expuesto a cometer errores, pero tienes la capacidad de identificarlos, admitirlos y resolverlos. Por eso este consejo se enfoca en que compartas con tus hijos tus errores y cuando ellos sean afectados, pídeles perdón. Si es necesario hacerlo públicamente, hazlo públicamente. Necesitas enseñarles
sobre todo con tu ejemplo, que el pedir perdón por nuestros errores y pecados no te humilla, por el contrario, te engrandece. Además, ellos van a aprender que no importa que tú seas autoridad, puedes equivocarte y pedir perdón, y eso no te quita la autoridad ni les cede a ellos control sobre ti en lo absoluto. Cuenta mi padre que mi abuelo, que fue padre de 12 hijos, más los que adoptaba en diferentes momentos y etapas de la vida de la familia, decía: yo mando en esta casa y si me equivoco, vuelvo a mandar. Y eso es lo que nuestros hijos deben saber. La autoridad sobre ellos me la da Dios. Puedo equivocarme, porque al igual que ellos estoy aprendiendo. Y cuando esto sucede, pues tengo que pedir perdón y ellos deben de respetarme igual que siempre o incluso más. La frase puede sonar un poco mandona o autoritaria para estas épocas modernas y todas las liberaciones de las que estamos siendo bombardeados. Pero lo cierto es que eso depende de nuestra actitud. En el caso de mi abuelo, la frase era más bien una declaración de responsabilidad sobre los hijos. Era algo así como: soy la autoridad puesta por Dios. Seguramente me voy a equivocar en algunas ocasiones, pero eso no me quita la autoridad. Solo me hace más responsable de reparar mis errores, aprender de ellos y volver a establecer bien claro el rumbo que va a llevar esta familia. Y saben una cosa, cuando un hijo escucha y entiende eso, se siente profundamente protegido y se siente que está en el lugar correcto. Está bajo la autoridad de un hombre que está dispuesto a hacerse responsable de lo que hace, ya sea bien o mal. Piénsalo, en algunas áreas de tu vida en las que estás bajo autoridad, ¿qué te hace sentir más seguro o segura, o comprometido o a gusto? ¿Una autoridad que cuando comete errores no los reconoce, o una que sí lo hace y asume su responsabilidad? Les voy a platicar una experiencia personal un tanto dolorosa, pero tremendamente nutritiva en mi vida personal y matrimonial. Como contexto, les comento que desde que éramos novios, mi esposo y yo, él me cedió el manejo del dinero a mí. Él rara vez se metía en el asunto de cuánto y en qué gastábamos. No sé hasta dónde eso sea lo correcto, pero pues ha sido muy cómodo, ¿verdad? Casi siempre. Hace muchos años, cuando comenzábamos a formar nuestra familia, yo me metí en problemas financieros por gastar más de lo que entraba. Puedo adornarlo y justificarlo de muchas maneras, pero el hecho es que se me hizo bolas el engrudo en cosas de dinero. Como siempre solemos hacer, traté de resolverlo sin decirle a mi esposo, porque qué pena, no, que no se entere, luego no va a confiar en mí y tantas cosas que había en mi mente. Traté de hacerlo sin que él se enterara, pero llegó un momento en el que simplemente me di cuenta que no era posible. Así es que tuve que reconocer mi error y pedirle perdón a mi esposo. Le expuse la situación, le dije cuáles habían sido mis errores y le planteé algunas de las posibles formas de solucionarlo. Jamás voy a olvidar la respuesta de él ante mi confesión, que obviamente fue en medio de lágrimas y de una tremenda vergüenza. Él me dijo: yo soy el responsable de esto. Yo soy la cabeza de esta familia. Y al haberte delegado el manejo de nuestros recursos, no me quité la responsabilidad. Así es que no te preocupes, lo vamos a resolver. Todavía me emociono. Han pasado, no sé, más de 20 años tal vez de ese evento, pero me emociona mucho el saber esa respuesta y el saber que durante todos estos años ha seguido pensando lo mismo. Gracias a Dios, en aquel momento no era una gran cantidad de dinero y en cosa de unos meses pudimos salir adelante. Pero la lección que yo aprendí, tanto en cuestiones de dinero como en cuestiones de reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, pedir perdón, fue tremendamente valiosa. La manera de responder de mi esposo, que era mi autoridad, me hizo sentir mucho más comprometida y contenta de estar bajo su liderazgo. Y él me permitió seguir manejando el dinero hasta el día de hoy. Y gracias a Dios no hemos vuelto a tener un incidente como ese. Hoy te puedo decir
que aproveché la oportunidad de errores para sacar algo bueno de esa experiencia. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer también. Si ya la regaste, si ya cometiste un error o un pecado, reconócelo, pide perdón a los afectados y sigue adelante. Quítate esa carga. También es una buena idea que ellos vean cuando tú te disculpas, ellos hablando de tus hijos, perdón, cuando tú te disculpas con tu cónyuge por haberte equivocado, por faltarle al respeto o por cualquier otra cosa que hayas hecho y hayas lastimado a tu esposo. De esa manera, tú estás sembrando una buena semilla para que cuando nuestros hijos o tus hijos se casen y desarrollen una relación matrimonial, sea una relación sana. Ahora, hay dos casos en el tema de pedir perdón que me interesa mucho tocar. Uno es la persona que de pequeña nunca aprendió a reconocer que se equivoca y cuando se equivoca, su estrategia es culpar a otros. El otro caso es la persona que tal vez reconoce para, entre comillas, sus adentros, que se equivoca, pero no es capaz de reconocerlo públicamente ni de pedir perdón. Y yo considero de vital importancia que te analices y si estuvieras en alguno de estos dos casos, con todo respeto, pero con toda intensidad, te pido que por amor a tus hijos rompas este paradigma mental y aprendas una nueva forma de manejo de esas situaciones. En el primer caso, en la persona que no puede reconocer que se equivoca, si analizas la raíz de esa conducta, por lo general vas a llegar al hecho de que para esas personas cometer un error o equivocarse es igual a una pérdida de valor personal. Es una, digamos que bajan los puntos de tu autoestima. Y por eso, para ellos es imprescindible hacer cualquier cosa, ya sea culpar a otros, esconder los hechos, mentir, agredir, bloquear recuerdos, etcétera. Cualquier cosa con tal de no perder su valor, ¿verdad? No perder su calificación, de autoestima. No puedo enfatizar con suficiente intensidad lo importante que es que te analices a ti misma o a ti mismo y a tus hijos para ver si identificas este patrón en tu vida, porque es un patrón muy peligroso y que lastima mucho al que lo vive y a los que lo rodean. El relacionar el valor personal con tener un récord perfecto, es decir, con no tener errores, es un concepto equivocado, que si te esfuerzas en cambiar, te va a dar una gran libertad que jamás has disfrutado. Te recuerdo que tu valor no está en lo que haces o no haces, está en lo que eres, en lo que Dios hizo en ti y por ti. Cada vez que quieres cargar con la responsabilidad de validarte tú mismo o confirmar que tu récord sigue intacto, tendrás una carga muy pesada que tarde o temprano te va a hacer tronar. Conozco personas que cuando llegan a sentirse contra la pared y no pueden evitar el reconocer su error, colapsan, física y emocionalmente colapsan. Se aíslan, se deprimen, les es muy difícil recuperarse y de hecho les toma varios días poder hacerlo. Si por el contrario tú dejas que tu valor sea determinado por Dios, Él jamás se cansa y jamás te falla. El Salmo 139, 13 y 14 es uno de mis pasajes favoritos porque dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y aquí el salmista lo expone de una forma muy clara y directa en 3 puntos básicos que yo identifico. Número 1, Dios me creó, cada pieza y parte de mí, tal como soy, Dios me creó. Número 2, soy formidable y maravillosa, porque soy una obra de Dios. No por lo que yo hago, no por lo que yo logro, no por lo que yo acierto o me equivoco. Soy formidable y maravillosa porque soy una obra de Dios. Y el número 3, la última frase que es preciosa, dice, mi alma lo sabe muy bien. Creo que con el número 1 no tendríamos mucho problema. Dios me creó, cada pieza de mí, tal como soy. Pero con el número 2 empezamos a patinar.
porque nos resulta difícil creer que soy formidable y maravillosa, pero no tiene nada que ver con lo que yo haga. A veces queremos que tenga que ver con lo que yo hago. Y el verdadero problema viene con el número 3. Ya que el primer punto, pues, no nos representa ningún problema, vamos a tratar directamente el 2 y el 3. ¿Cuántas veces has pensado que eres formidable y maravillosa? Con honestidad, ¿cuántas veces lo has pensado? Ojalá que tu respuesta sea muchas. En mi caso, no fue así por mucho tiempo. Si lo has pensado, entonces te voy a preguntar, ¿por qué te consideras formidable y maravillosa? Y aquí es donde viene el asunto. Si fuera por lo que tú haces y tú logras, estás equivocada. Estás depositando tu valor solo en lo que tú puedes lograr. Y ese es el error del que hemos estado hablando. Si ser formidable y maravillosa depende de lo que tú logras en tus fuerzas, el día que no puedas lograrlo vas a dejar de ser formidable y maravillosa. Pero si tú entiendes y crees que tú eres formidable y maravillosa porque eres una creación de Dios, entonces, aunque cometas errores y debas de pedir perdón o reconocer tu equivocación, no dejas de ser formidable y maravillosa. Nunca vas a dejar de serlo porque no depende de lo que tú hagas o no hagas. Y aprovecho para mencionar que ser formidable y maravillosa no depende tampoco de la opinión de los demás, de los que te rodean. Por mucho que los ames o ellos te amen, el ser formidable y maravillosa solo depende de aquel que te hizo a su imagen, de Dios. No dejes que tu valor dependa tampoco de la opinión de otros. Por más cercanos que sean a ti o por más importantes que sean en tu vida, tu valor está en Cristo y en lo que Dios hizo cuando te creó y cuando te salvó. Así es que entonces viene el problema del tercer punto. La parte de mi alma lo sabe muy bien. El alma está formada por mente, voluntad y emociones. Así que es necesario que tu pensamiento consciente crea que eres formidable y maravillosa porque eres una obra de Dios. Que tus sentimientos sientan que eres formidable y maravillosa. Y que tu voluntad te lleve a unir ese pensamiento con ese sentimiento cuando te asaltan las dudas. Y a decidir cada día que tu valor está en Dios y no en ti. Y esa es la parte difícil. Pero créeme, esa es la parte más liberadora. Porque cuando entendemos que equivocarnos no nos hace menos valiosas o valiosos, entonces podemos reconocer nuestros errores, nuestro pecado, nuestras cosas que hacemos mal y seguir adelante con la frente en alto. Recuerda, estamos formando carácter y patrones de vida en nuestros hijos y es muy triste formar niños que tienen su autoestima basada en su infalibilidad. Por favor, no le hagas eso a tus hijos. Si es necesario, aprende al mismo tiempo que ellos que tu valor está en Dios, en lo que Él hizo en ti y no en lo que tú haces o logras. Pedir perdón tiene 3 elementos esenciales. Tiene que ser de la forma correcta, con la motivación correcta y con la actitud correcta. Así es que vamos a ver cada uno de estos elementos esenciales. La forma correcta se refiere a las palabras y el contenido de la disculpa. Debes de expresar claramente qué fue lo que hiciste mal y expresar claramente el daño que reconoces haber causado. Incluso expresar cómo nos sentimos por haber causado aquello, ya sea consciente o inconscientemente. Eso sería excelente. Bueno, luego viene la motivación correcta. Y la motivación correcta se refiere a la intención con la que se pide perdón. Debe ser con la intención de sanar tanto uno como el otro y, de ser posible, restaurar la relación sin tener otras intenciones ocultas o conveniencias, ¿verdad? Y la actitud correcta se refiere a presentarse frente a la otra persona con humildad, no con altanería y como si estuvieras haciéndole un favor, porque a veces ese es el problema. Hay quien viene a pedirte perdón con una actitud
que parecería que te está haciendo el favor de pedirte perdón o te está exigiendo el perdón y llega un momento en que ya no sabes si realmente está pidiendo perdón o te está haciendo sentir más mal porque tú tienes la culpa o alguna cosa de ese tipo. Entonces, ten cuidado y usa estas 3 cosas: la forma correcta, la motivación correcta y la actitud correcta para pedir perdón. Es muy diferente, por ejemplo, que digas, hijo, parece que algo que dije te hizo enojar, pero pues no fue mi intención y si no vengo, tu madre me va a seguir molestando por decirte esto, ¿verdad? O sería muy bueno que mejor dijeras, hijo, entiendo que dije o usé estas palabras o mencioné esta situación sin la intención de lastimarte, pero aún así te hice sentir ofendido, triste, humillado, lastimado, etc. Ponle lo que sea. Y entonces no quiero dejarlo así. Así es que me interesa que lo arreglemos. En la primera frase, vas a terminar lastimando más a tu hijo, que ya de por sí está vulnerable, porque con tu disculpa, entre comillas, no tiene claro, tú ni siquiera tienes claro lo que hiciste, no te interesa averiguarlo, lo estás haciendo solo por quitarte de encima a tu esposa. Y pues la actitud es como si le estuvieras haciendo un favor al venirte a disculpar con él, ¿verdad? Así como que, bueno, ya vamos a arreglar este asunto para que ya tu mamá no me esté molestando y ya tú lo borres. Pues termina por no ser una disculpa en lo absoluto. Es curioso, a la hora de escribir esto, en mi mente, por alguna razón, y me disculpo tal vez, todos los ejemplos se fueron en función de los papás, ¿verdad? No sé por qué, no sé si es una proyección o es defensa propia, pero nunca lo sabrán, tampoco ustedes. Pensé en corregirlo, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de que eso es una práctica que a veces está mucho más arraigada en hombres que en mujeres. Así es que tal vez, no sé si es por cuestiones de roles o cuestiones culturales, pero si tú observas eso en tu esposo, pues también es una buena oportunidad para que le hagas ver esto que hemos platicado el día de hoy. Y no porque digo que las mujeres no tengamos problemas en ese asunto. Dios sabe que en nuestra casa es más fácil pedir perdón para mi esposo que para mí. Tengo yo mucho que trabajar en ese aspecto y ojalá tú también lo hagas. Créeme, tus hijos te lo van a agradecer. Y precisamente con respecto a eso, esta semana llegó a mis manos una excelente herramienta que quiero compartir con ustedes. Así como con los 5 lenguajes del amor, el autor sacó un libro que se llama Los 5 lenguajes de la disculpa. O bueno, realmente el libro no se llama así, pero ese es el tema, ¿verdad? De los 5 lenguajes de la disculpa. Puedes buscarlo en los lugares donde podrías comprar libros cristianos para profundizar en ese tema. Yo ya lo estoy leyendo y estoy empezando a descubrir cosas muy valiosas y muy interesantes. Así es que si te interesa el tema, pues búscalo. El autor es Gary Chapman y la premisa es básicamente la misma. Las personas tenemos diferentes lenguajes para entender el amor y para entender las disculpas de aquellos que nos hicieron algo o que nos lastimaron. Y si no estamos familiarizados con ese concepto, pues te recomiendo que veas en nuestro canal de YouTube. Tenemos un video en el que junto con mi familia hablamos de los 5 lenguajes del amor y cómo se aplican a nuestra vida diaria. Y o puedes escuchar el episodio número 5 de esta temporada que habla específicamente sobre los lenguajes del amor en nuestra familia. Y entonces después de eso puedes ver los lenguajes de la disculpa. Pero bueno, voy a tratar de explicar de una forma breve para que todos estemos ahorita en el mismo canal. Los 5 lenguajes del amor, son básicamente que caemos en el error de creer que todos son como yo y que entonces todos deben entender las cosas como yo las entiendo. Si yo percibo el amor con palabras de afirmación, entonces yo comunico el amor con palabras de afirmación. Pero el problema se empieza a gestar cuando los otros no entienden el amor de la misma manera y ellos buscan otras maneras de sentirse amados. Entonces se empieza ahí a complicar un poco la cosa, ¿verdad? Básicamente esa es la premisa de los 5 lenguajes del amor. Entonces, volviendo a la parte del perdón, si yo le pido perdón a mi hermano que ofendí con palabras,
pero no hago nada al respecto, para él es como si yo no le hubiera pedido perdón en lo absoluto, porque para ellos las palabras se las lleva el viento. Porque mi hermano no entiende, su lenguaje principal no es el de las palabras, es el de los actos o es el de el tiempo o qué sé yo. Entonces, para algunas personas que necesitan escuchar de tu boca que reconoces la equivocación. Aunque no hagas nada más, solo ve y dímelo cara a cara. Esa es la forma en la que esas personas entienden o necesitan las disculpas. Hay otras personas que no piden perdón verbalmente, solo comienzan a tratarte con mucho más cuidado, consideración, cariño, porque esa es su forma de mostrar el amor y en este caso el arrepentimiento, ¿verdad? Su lenguaje de la disculpa es con actos de servicio, no con palabras. El problema ahí es cuando yo soy una persona de palabras y entonces yo sí necesito que me lo digas, pero la otra persona no lo va a decir, solo empieza a actuar. Entonces, ese es el verdadero conflicto, cuando cada quien usa su lenguaje sin considerar el del otro. Así es que por favor, haz un análisis y responde estas preguntas. ¿Cómo eres tú para pedir perdón? ¿Cómo son cada uno de tus hijos? ¿Y por qué no? Tal vez vamos a meter aquí a tu cónyuge. ¿Con quién tienes más problemas en este aspecto? ¿Con cuál de tus hijos o de tu cónyuge o de tu familia tienes más problemas? Porque saber esto, que acabamos de hablar sobre los lenguajes de la disculpa, te ayuda a entender el porqué de esos conflictos. Muchas veces eso pasa. Yo creo que pedí perdón porque lo hice en mi lenguaje, pero la otra persona jamás se sintió que realmente le estuvieras pidiendo perdón porque no lo hiciste en su lenguaje. Y pues obviamente aquí necesitamos, el que más le interesa es el que tiene que poner de su parte. Entonces asegurémonos que vamos y que el mensaje que nosotros queremos comunicar realmente lo reciba la otra persona en su propio lenguaje. Yo sé que son cosas muy complicadas y obviamente no las vas a responder en los minutos que dura este podcast, pero no las dejes en el aire. Cuando termines de escuchar este audio, retómalas, piénsalas y luego pídele dirección y guía a Dios para, como decía el salmista, que me libres de los pecados que me son ocultos. Hace muchos años tuve una experiencia muy fuerte en mi vida con respecto al perdón y con esta ilustración casi estoy terminando. Alguien se ofendió por algo que yo dije. No era una mentira, pero sí era un juicio de valor respecto a una persona que estaba ausente de nuestra conversación. Y, como siempre sucede, la información voló y le llegó a esta persona de la que yo emití este juicio de valor. Y entonces esa persona se hizo a la tarea de hacerme llegar el mensaje de que exigía una disculpa formal de mi parte por aquello que yo dije. Para mí fue tremendamente doloroso saber que mi imprudencia, que algo que yo había dicho muy casual y al aire, había lastimado no solamente a la persona de la que yo hablé, sino también a otras personas periféricas que se vieron involucradas en todo tengo que decirlo, ¿verdad? Chisme en cuanto a lo que yo en efecto sí dije. Así es que tuve que hacer una cita para ir a pedirle perdón cara a la persona de la que yo había hablado. Y en esa ocasión mi esposo me acompañó a hacerlo. Yo iba literalmente temblando porque yo me sentía muy nerviosa, muy avergonzada y muy inquieta respecto a cómo estaría y cómo reaccionaría aquella persona ofendida. Llegamos, extendí mi disculpa, di explicaciones y contextos, reiteré mi disculpa, me aseguré que fuera recibida y aceptada y salimos de ese lugar. Tal vez, no sé, cuestión de 20 minutos, 25 minutos. El camino de regreso a mi casa me lo pasé llorando, desestresándome y tratando de dejar de temblar.
Fue una de las lecciones más grandes que yo he tenido. Aprendí la tremenda libertad que te da el pedir perdón. Yo hice lo que tenía que hacer. Ya no había cola que esconder entre las patas o que pisarme. No era una persona con la que yo tuviera mucho contacto. Y pues definitivamente las cosas siguieron así, sin mucho contacto. Años después, el tiempo confirmó lo que yo había dicho de aquella persona. Pero finalmente ese no es el punto. Yo no había dicho una mentira, había sido muy imprudente en la forma, la persona, la manera en la que yo había expresado un juicio de valor. No importa si los asuntos pendientes que tú tengas con tus hijos o tu cónyuge u otras personas son de hace mucho tiempo. Si no los has arreglado, si no pediste perdón, te invito a que lo hagas. Esa lección que Dios usó para ayudarme a mí a cuidar más de mis palabras, no quiero volver a pasarla. Pero no me imagino lo que debe ser cargar con esa situación por años. A mí me tomó tal vez 2 o 3 semanas arreglar este asunto y fue una carga muy pesada. Pero si tú tienes mucho más tiempo, no sigas cargando eso. Busca arreglar las cosas, pedir perdón. Experimenta la libertad que da el pedir o el dar o el recibir perdón, como quieras plantearlo. No te vas a arrepentir. Y si es con tus hijos, además estarás nutriendo el corazón de las personas más importantes de tu vida. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Soy Mamá y Ahora qué. Por favor, escríbeme esta semana. Estoy preparando ese programa especial del que te hablé al inicio del episodio y me encantaría incluir algunos de los comentarios de las cosas, de las preguntas o de las experiencias que has tenido con estos consejos en ese episodio final. Y si hay alguna cosa en la que yo pueda ayudarte, con todo gusto lo haré. Te respondo y juntas estimulamos a nutrir el corazón de nuestros hijos.